Bueno, pues hemos prolongado esta conversación con Mario Delgado, nos hemos extendido porque hay montones de temas, Álvaro Delgado, que queremos conversar, además del económico, pero agotemos la parte económica, que estaba muy interesante. Yo lo traje a cuento porque siendo un programa periodístico, también la parte económica es muy relevante y hay preguntas que suele tener el auditorio sobre qué está pasando con la economía y por eso era muy importante. También qué está pasando con el apoyo, por ejemplo, a pequeñas, medianas empresas, que es otra de las cuestiones que sí están en la preocupación de mucha gente que de ese nivel votó por López Obrador y que quiere tener respuestas ante toda esta incertidumbre que para mucha gente hay. A ver, ahí la apuesta en el tema de los participantes en la actividad económica, pues ¿qué veíamos en el pasado? En lo que toca la actividad gubernamental, pues había siempre pues algunos favoritos, algunas empresas que de repente surgían nuevas y se llevaban eran las grandes beneficiarias y nunca bajaban a que las pequeñas y medianas empresas tuvieran la oportunidad de acceder a esto. Ahora, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno en materia de compras, sí es impresionante, porque el gobierno dijo, a ver, ¿cuál es el 20% de las compras más importantes de todo el gobierno para consolidarlas y hacerlas con absoluta transparencia? Y resulta que ese 20% pues acumula el 80% del gasto. Y es sobre las que se están concentrando y es donde tienes ya resultados de ahorros de más de 113 mil millones de pesos. Eso es actuar sin corrupción, pero esto está abriendo la posibilidad de que otras empresas participen. Y va a haber otras compras que va a estar dirigidas específicamente a pequeñas y medianas empresas. Esas que jamás ni en sueños hubieran tenido la posibilidad de ser proveedores del gobierno, con esta nueva política tendrán la oportunidad de serlo. Y ahora, en términos generales también, para las empresas, el eliminar la corrupción pues va a ser un factor que les va a ayudar mucho, ¿no? Se tenía, por ejemplo, el INADEM famoso, el Instituto Nacional del Emprendedor, sí, pues que una buena parte de su presupuesto se iba en burocracia. Esta idea de generar institutos que se consumían los apoyos que en teoría iban a llegar a las empresas, pues es lo que se está cambiando. Entonces, el eliminar la corrupción, el fortalecer el Estado de Derecho y el también quitar el costo de la violencia que se traduce a las empresas, además del costo que tienen vidas humanas, pues muchas empresas o tienen que pagar extorsión, derecho de piso, o las consecuencias de tener más vigilancia, tener cámaras, en fin, todo esto influye. Entonces, aquí la idea es que esta estrategia que tenga el gobierno, pues sí nos vuelve a una economía más atractiva para la inversión y más competitiva. A ver, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha destinado a programas sociales de apoyo directo, sin intermediarios, una cantidad inmensa de recursos y le está llegando a los mexicanos más vulnerables o quienes están estudiando. Una familia puede obtener 3 apoyos, digamos. ¿Eso qué tanto puede, si es que es posible, reactivar la economía, por lo menos a escala menor? No necesariamente te la reactiva, te ayuda a sostener el consumo. Ahora, no todos, la gran mayoría de los programas sociales no tienen una visión asistencialista, salvo el de adultos mayores, que tiene toda la lógica del mundo, que un país donde más del 50% de la población no tiene acceso a seguridad social, mucho menos a una pensión, que tengas una pensión universal, pues por el hecho nada más de ser adulto mayor y que te garantice cierto nivel de bienestar. Eso me parece que tiene toda la lógica. Ahora, los otros programas, por ejemplo, el Jóvenes Construyendo Futuro, sí, lo que trata es invertir para acercar a un joven a una actividad productiva que le desarrolle ciertas habilidades y conocimientos que facilite su incorporación al mercado laboral en el futuro. Ese tiene un gran valor, no podemos decir que es asistencialista. O el programa Sembrando Vidas,
que va directamente para reactivar zonas de nuestro país que están en la marginación y que no tienen ninguna alternativa. Decía yo, los proyectos de infraestructura ya no es un listado de obras, son proyectos pensados para detonar el desarrollo regional. Por ejemplo, el Tren Maya, pues no es un proyecto de un tren, es un proyecto de desarrollo regional que junto con el Transísmico, junto con Dos Bocas, pues le va a dar una sacudida al sur-sureste. Sur-sureste incluso ha tenido no solo estancamiento, sino una caída en su crecimiento económico o falta de crecimiento económico en los últimos años. Nuestro país está dividido en tres, si lo queremos ver por crecimiento económico. El norte vinculado a la actividad de los Estados Unidos, que también ahí hay una política muy agresiva y sin precedente por parte del presidente. En la parte fronteriza. Claro, ¿qué necesita la parte fronteriza? Pues no necesitan apoyos para empresas y demás. Y hay gente muy emprendedora que acostumbrada a competir con Estados Unidos. ¿Qué necesitas? Pues quitarles la desventaja fiscal con los vecinos. Entonces, el bajar el impuesto sobre la renta, el bajar el IVA, pues claro que vuelve más competitiva esa franja y claro que la va a impulsar a tener mayor actividad económica, que esa mayor actividad económica te va a terminar regresando la recaudación que estás perdiendo en el corto plazo. Pero aquí importa también el crecimiento económico, no solo la caja del gobierno. Y luego tienes la zona centro, pues que sí tiene un dinamismo importante, influido mucho por la zona metropolitana, pero que no crece como el norte. Y tienes el sur-sureste que no crece. Entonces, si no sacudes el sur-sureste, si no logras que tenga otra tasa de crecimiento, pues por aritmética el promedio nunca te va a dar un crecimiento mayor del 2. Claro, no te va a alcanzar a promediar. Estamos con Mario Delgado, aquí en Los Periodistas. Hablábamos de economía, hablábamos sobre el crecimiento, hablamos sobre el crecimiento y yo quisiera preguntarle a Mario Delgado, ¿por qué no plantearon desde un principio estas prioridades o por encima del mismo crecimiento? Porque se entiende ahorita que el presidente diga, bueno, se entiende si se plantea, no desde el presidente, porque el presidente lo plantea, casi siempre trae un filón político. Por ejemplo, ayer que sale lo del Fondo Monetario Internacional, el presidente le agrega la colita de sí, pero el Fondo Monetario Internacional son los mismos estos que las políticas neoliberales y que México y no sé qué. Entonces, toda esa colita le hace mucho ruido a la explicación puntual que ahora más o menos medianamente empiezo a comprender, que es no midamos a la economía del país por el PIB en este momento. No exclusivamente. No exclusivamente por el PIB. Sí hay poco crecimiento, pero traemos tres factores importantes sobre los que estamos trabajando, que es pacificar el país, acabar con la corrupción y echar a andar la economía de abajo hacia arriba con los programas con los jóvenes, con las becas, etcétera. Sí, y fíjate, detrás de todo esto hay, finalmente el gobierno está cuestionando cuál es el papel del Estado en la economía. ¿Qué tuvimos en el pasado? Un Estado que se involucraba en muchas actividades económicas, un Estado empresarial, pues que finalmente tuvo una etapa de desarrollo económico, altas tasas de crecimiento y terminó ahogándose en su propio tamaño. Luego nos movimos hacia una posición totalmente contraria, donde el Estado debería ser mínimo, debería alejarse de cualquier actividad y ser un Estado mínimo regulador, porque detrás de esa idea prevalecía de que la aceptación de que el Estado era corrupto, sí, y que donde se metía corrompía todo, y que no generaba valor. Entonces, lo que está construyendo el actual gobierno es una nueva definición del papel del Estado en la economía. Entonces, es un Estado que genera valor, ¿no? Hay digamos, esta discusión a nivel global, que el Estado puede generar valor. Por eso, la inversión social dirigida a programas que van a tener finalmente un impacto en la actividad productiva. Exactamente. ¿No? Por eso, programas de infraestructura que van dirigidos a detonar desarrollo regional. Por eso una política fiscal que tiene costos en el corto plazo, pero que apuesta a un mayor crecimiento económico. Estas políticas son impensables en los 36 años anteriores. ¿Cuál era la prioridad del gobierno? Única, mantener finanzas públicas sanas. Finanzas públicas sanas, economía muerta. Entonces ya no,
Sí, hay que asumir el compromiso de que el Estado puede generar valor y generar las condiciones para un mayor crecimiento económico utilizando los instrumentos que tiene. Y en eso estamos. Es un cambio de modelo, así lo ha dicho el presidente. No llegó a administrar, es llegar a cambiar el modelo económico. Porque si quisiéramos tener las mejores calificaciones, las podríamos tener. Pero ¿saben qué tendríamos? Pues dejar que la corrupción siguiera. Dejar que la violencia ahí nomás medio se administrara, medio que hacíamos que teníamos Estado de Derecho, a lo mejor nos daban buena calificación y a lo mejor tendríamos finanzas públicas y increíbles. Un estado ¿no? de bienestar. Pero ¿es sostenible esto? No. Era absolutamente insostenible. Llevamos 30 años con una falta de crecimiento claramente insuficiente que ha generado al país mucha pobreza, mucha polarización del ingreso y una tremenda violencia. Estamos hablando con Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política. Mario Delgado es itamita, egresado del maldito ITAM, generador de tecnócratas neoliberales. Mano. Y al respecto, ¿le hace falta al país una reforma fiscal progresiva, que por tanto paguen más los que más ganan, Mario? En estos momentos no. En estos momentos se tienen que hacer dos cosas. Una, terminar la reforma al gasto público, que es lo que está haciendo el gobierno. Es decir, recortando todo aquello que no sirve, reasignando los recursos a rubros que sí impactan en la economía. El INEGI mide la calidad del gasto público en México, el valor agregado que genera el gasto público en cada sector. Pues en la mayoría es negativo o cercano a cero. Claro. Gastamos muy mal como país. No se vale pedirle a la gente más impuestos si no gastas bien y si no hay absoluta transparencia. Primero, terminar la reforma al gasto público. Y segundo, asegurarte que paguen todos los que tienen que pagar. Ya el presidente sacó un decreto para que no haya condonaciones fiscales y tiene que terminarse toda esta elusión y evasión fiscal. Tiene que ser un delito grave en México la evasión fiscal. Todos estos temas de empresas fantasmas, facturación falsa, condonación de las grandes empresas, pues con razón la gente está inconforme con ello. Pues, si ves estos beneficios discrecionales, pues no se vale pagar más impuestos. Entonces, incluso se está pensando, el presidente quiere una ley que prohíba la condonación de los impuestos y que vayamos hacia la sanción de delito grave, y como si fuera delincuencia organizada, porque yo creo que lo es. El tema de facturación falsa y empresas fantasmas. Claro. ¿No? Como hemos visto que florecen estos los famosos factureros. De repente son multimillonarios, aviones, yachts. ¿Y a qué es facturero? O sea, a evadir el fisco. Todo muy bien. Bueno, entonces, dos cosas antes de pensar en una reforma fiscal. Reforma al gasto público, que el gasto impacte en la economía, que se gaste en lo que verdaderamente importa para la gente y que haya transparencia. Y segundo, que pague todo el mundo que el que debe pagar. Todo muy bien, pero ¿por qué no iniciaron antes? ¿Por qué no rediseñar el gasto y echar a andar el proyecto? No, porque eso lo echas a andar. Ya sabíamos que cada 6 años el primer semestre es complicado, sobre todo porque hasta teniendo un negocio cambias de chequera y tienes que validar las nuevas firmas y tienes que echar a andar un montón de cosas, se entiende. Pero ¿por qué esperar todo un año para hacer un rediseño del gasto? No, Alejandro, perdón. Pero porque eso es lo que le está pegando a la economía. No, pues están rediseñando ustedes el gasto, entonces se ha contenido el gasto en este momento. A ver, el rediseño del gasto público fue la política de austeridad que viene contenida en el actual presupuesto. Sí, pero la aplicación, Mario, llevan 6 meses no se ve que tengan prisa para ejercer el gasto, para... No, a ver, no es eso. A ver, digo, no lo digo yo. Es complicado, siempre es más fácil gastar. Y en este gobierno, en los últimos 15 años en el país, el gobierno siempre tuvo más recursos. Y el gasto corriente no prioritario creció por encima de lo que crecía la economía en los últimos 15 años. Darle el apretón a eso
pues no es sencillo y no se hace de un día para otro, pero se está haciendo. Por eso de repente tienes estos brincos, que aquí ya pasó y que aquí ya se pasó la mano en esto, que allá ya le diste un tijeretazo. Pues sí, todo el mundo defiende sus intereses y defiende sus proyectos, sus programas, pero sí se está haciendo muy, digamos, muy firme en esta resignación del gasto, quitar excesos, privilegios, abusos, despilfarros. ¿Qué te parece si platicamos con Mario, el diputado Mario Delgado, ya sobre Morena, el partido del gobierno? Que te cuecen las habas, Álvaro. Sí, porque... Quieres ir entrarle a la grilla luego. Sí, Morena acaba de cumplir 5 años como partido político con registro, que nunca lo ha sido, fue siempre un comité al servicio del proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pero en 4 años, lo que no ha pasado, salvo que me falle la memoria, con ningún partido político en el mundo, en 4 años ganó no solamente la presidencia, la mayoría de las dos cámaras, 19 congresos locales, 300 presidencias municipales. Solidaridad a lo mejor en Polonia, ¿no? Es un fenómeno que se le pudiera parecer. Tremendo. Pero Morena llega al poder después de fundado 4 años, pero hoy se encuentra en un reto sustantivo. Mario, tú quieres ser presidente de Morena para nos dijo ayer sacudirlo, en entrevista, sí, ayer. Para sacudirlo, estrujarlo, movilizarlo, porque se requiere de un partido político fuerte para apoyar el proceso de transformación del actual gobierno y de los que siguen. A ver, de acuerdo. Primero, Álvaro, lo dices muy bien. El objetivo del movimiento durante muchos años fue que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de México. Cumplió exitosamente ese objetivo. Morena es un fenómeno en el mundo. Yo creo que no hay ningún partido así, con ese éxito tan contundente en tan poco tiempo. Se gana la presidencia, muchos cuadros entran al gobierno, otros se van al Congreso, y el partido pues se queda, digamos, un poco sacudido con la victoria, ¿no? Tiene enfrente un reto muy importante. Yo no creo que sea una falta de organización o un descuido, no, pues es una organización que de repente tuvo este crecimiento brutal, ¿no? Que gana, que llega al poder y que ahora pues se encuentra en un momento donde su desafío es redefinirse como partido en el gobierno, organizarse para el siguiente proceso electoral porque es un partido político, ¿no? Formar cuadros, que ahora necesitamos cuadros en todos lados porque hay muchos espacios de poder ocupándolos la gente de Morena. Entonces, primero tiene que Morena contestarse muchas preguntas. ¿Cómo va a ser su relación con el gobierno? ¿O con los gobiernos? Con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con los gobiernos de oposición, con los congresos. ¿Cómo va a elegir ahora sus candidatos? ¿A quién va a aceptar o no al partido? ¿Cómo vamos a dirimir los conflictos internos? En fin, hay muchas preguntas que contestar para tener a Morena listo. Y yo creo que eso es lo más importante ahora. Creo que no es el tiempo de una disputa personal por la dirigencia del partido. Sería un gran error, porque entonces va a haber una polarización indeseable con fulanito o con sultanito. Si de un proceso de polarización resulta un ganador, no sirve, no va a ser el partido que necesitamos para que garantice la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. En el 21, el esfuerzo de organización que viene es de este tamaño: 15 gobernaturas, 27 congresos locales, 500 diputaciones federales y más de 1,700 presidencias municipales. ¿Estamos listos como organización política para hacerlo? En este momento no. ¿Tenemos tiempo? No tenemos mucho tiempo. ¿Qué creo que hay que hacer? Primero, la reflexión de esta redefinición del partido. Segundo, una organización como lo hubiera hecho Andrés Manuel si fuera en este momento presidente del partido. ¿Qué nos diría en estos momentos? Pues otra vez a trabajar en la base, a formar cuadros, a organizar comités y a prepararnos para lo que sigue. Y tercero, un factor fundamental, tiene que haber una edad. Si no hay conciencia del momento histórico que vivimos y que ahora a la militancia nos toca conducir al partido, pues va a ser una experiencia
fallida. Pero entonces ¿qué te tiene que refieres haber con unidad, Mario? unidad Porque, en estas... digo, entiendo muy bien unidad como tal, pero ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo traduces? ¿No quieres competir? Una sola dirigencia, una planilla de unidad. Una digamos, sola. No, mira, habría que aterrizarlo como ya operativamente, pero sí, a partir de la conciencia del momento que estamos viviendo, decir que es inútil una disputa para que gane un grupo o para que alguien manipule el padrón y entonces ya tenga un ganador. Sentarte con Berta, ya, es como nos organizamos. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de los diputados? ¿Nunca habíamos tenido una fracción así? Claro. Claro que puede ser muy influyente en todo el proceso. Bueno, es muy influyente en cómo estamos colaborando nosotros a la transformación, pero también en la definición del partido y en la disputa electoral, pues va a ser también muy relevante. ¿no? Entonces los llamarías llamarías a Jay a la reflexión. Ajá. Que no haya conflicto interno, es decir, es el momento de la unidad, y a redefinir el partido yendo a la militancia, con la militancia. ¿Ya has hablado con Jacob? ¿Ya has hablado con Berta Luján? Sí, yo he hablado con ellas, les he manifestado esta idea que tengo. ¿Y cómo la sientes? ¿Receptivas al menos? Yo todavía está esta dinámica de disputa entre... No hay un proceso claro todavía para la renovación. Hay muchas disputas jurídicas de impugnaciones entre el Consejo, la Presidencia. Me parece que estamos cayendo en una dinámica indeseable. ¿Estilo PRD? A mí no me gusta, por ejemplo, las agresiones que ha sufrido Jacob. Yo creo que Jacob ha sido una dirigente muy exitosa. Fue la dirigente que llevó a Manuel a la presidencia y a ganar las 2 cámaras. Es un récord que va a ser muy difícil de igualar, y yo creo que merece todo el reconocimiento de la militancia. Entonces no se vale ahora como descalificar, ¿no? O regresar a estas discusiones inútiles de ahora quién es el más puro y quiénes son los arribistas. Eso no le sirve a nada. Ahora, tenemos que ser capaces de organizar el partido para garantizar la trascendencia de la Cuarta Transformación. Y eso es lo más importante, y está por encima de cualquier ambición personal, aunque sea legítima. Hemos estado conversando con Mario Delgado aquí en Los Periodistas. Yo creo que pues nos encanta mucho tenerte aquí, Mario, pero ya no tanto. Te vamos a volver a invitar seguramente. Pero seguramente te vamos a volver a invitar. Una última pregunta. ¿Qué queremos preguntarle a Mario Delgado antes de dejarlo ir? Te va a dar, el presidente de Morena se elige, o presidenta se elige en 20 de noviembre. Tú tienes la responsabilidad de sacar el presupuesto del 2020. ¿Te da tiempo? El 15 de noviembre es la fecha límite para la aprobación del presupuesto. Ahora se discute. Por cierto, estamos a punto de arrancar la discusión. El 6 de septiembre llega el proyecto por parte del gobierno, claro. Y ahí, porque va a ser difícil. La discusión del presupuesto del 2020 va a ser bastante compleja en la Cámara de Diputados, y tiene que ser aprobada para el 15 de noviembre. O sea, te quedan 5 días para irte al Congreso Nacional del PRD. El Congreso Nacional, y finalmente es el que decide la dirigencia. Ya evaluaré ahí en el momento si hay condiciones para presentarse o no para esto. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario Delgado. Gracias por estar gracias aquí, a ustedes. Y seguimos en Los Periodistas.